Bueno, ¿se ve y se escucha? ¿Sí? ¿Me ven y me escuchan o no? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Porque yo los veo todos medio congelados. Bueno, a ver, se escucha bien, ¿no? Sí. Bien. Bueno, sigo. Veníamos diciendo entonces, a la luz de la inquietud de Diego, que yo, aún conociendo que tengo una obligación jurídica, podría desobedecerlo por sentir que está gobernándome una obligación moral. Esto tiene que ver con lo que muchos autores proponen en términos de razones prudenciales y razones morales. O sea, el derecho vendría a ser una norma que condiciona mi conducta en términos prudenciales. Como no me conviene tener que pagar una multa, como me conviene estar limpia, me pongo el casco y ando a velocidad legal. Ahora, cuando hay razones morales... silencien los micrófonos. Cuando hay razones morales, pareciera que se plantan por sobre cualquier otra razón. La profesora sabe que se va a comer un sumario, pero no puede obedecer porque hay una razón moral que la está llevando a desobedecer. ¿Me siguen hasta acá? Esto solo puede ser admitido por aquel que diferencia una obligación moral de una obligación jurídica. Porque si yo asumo que la ley es lo moralmente correcto o lo justo, tengo que obedecerla. Y esto es lo que propone el positivismo ideológico. El positivismo ideológico está diciéndome, Laura, aquello que es jurídico es moralmente correcto. Vos no tenés solo una obligación jurídica, tenés una obligación moral de obedecer a la ley, porque obedecer a la ley es lo moralmente correcto. ¿Diego se entendió? Sí, en ese caso, profe, o sea, usted estaría desobedeciendo la norma. Y si igual interpretaría como inmoral, no obedecerla, esa es la diferencia, o tal vez que yo me estoy como enmarañando en los dos conceptos. No obedecerla, ¿cuál sería la diferencia con desobedecerla? No importa, Diego, no importa. Ya te estás enredando en el ejemplo de Farrell. Lo importante, ahora si querés leemos el ejemplo así me vuelve a la cabeza bien esta distinción que él hace. Pero es una distinción que hace Farrell que en realidad hace a un argumento auxiliar al argumento central que pretendo que les quede en la cabeza, que es poder distinguir, que es lo que hace Farrell de ese ejemplo, pero un poco más sofisticado, Diego, no te vuelvas loco, pero es distinguir la diferencia que hay entre obligación jurídica y obligación moral. O sea, el positivista jurídico nos está diciendo, flaca, frente a la ley tenés siempre una obligación jurídica, pero no es nunca una obligación moral. Porque la obligación moral juega con otros criterios. Bobbio, otra vez. El criterio de justicia, no el criterio de validez. El positivista ideológico, que es esa versión dramática del positivismo que propone Farrell, es un tipo que te dice lo que es legal es justo. Obedécelo en términos jurídicos y morales. Bueno, muy bien. Vayamos a la porta, por favor. ¿Tincho quiere hablar?
No, pregunto si es uno de los dos casos del reduccionismo que comenta Totalmente. Bobbio. Totalmente. El natural y el... Okay. Totalmente, Tincho. Serían, o sea, ahí Farrell te estaría diciendo, el iusnaturalista comete un reduccionismo en términos de reducir la validez a la justicia. Y el positivista ideológico está haciendo una reducción al contrario. Está reduciendo la justicia a la validez. ¿Sí? Bien. Vamos a la Porta, por favor. Primera cuestión. Así vamos derechito y rápido. Vamos al texto. Vamos al texto. Voy a leer cuarto, quinto renglón más o menos. A ver si me siguen. Dice, en las primeras páginas de una nueva obra, Hart, 1963, se hacía eco del calor de controversia que se generaba cuando el derecho y la moral eran mencionados juntos y advertía a continuación que las relaciones entre ambos no configuraban una sola cuestión, sino que, muy por el contrario, debajo de ellas se escondían algunos problemas heterogéneos que convenía distinguir. En primer lugar, había una cuestión histórica o causal, la de si a lo largo de la historia los criterios y convicciones morales habían influido de facto en el derecho, o a la inversa, si el desarrollo del derecho había dejado sentir su influencia en las pautas morales de las comunidades. En segundo lugar, estaba la cuestión analítica o definicional, que hemos venido ya discutiendo. Esto lo digo yo también. ¿Puede definirse el derecho sin incluir en su definición un componente moral? En tercer lugar, recordaba la cuestión en torno a la posibilidad y las normas, en torno a la posibilidad y las formas de crítica moral al derecho. ¿De acuerdo con qué criterios o segmentos de la moralidad podría ser llevada a cabo y en función de qué valores morales? Y por último, estaba la cuestión llamada de reforzamiento de la moral, que aludía al problema moral de si el hecho de que una comunidad compartiera ciertas convicciones morales autorizaba a imponer esas convicciones mediante la fuerza organizada de las normas jurídicas. ¿Era moralmente permisible reforzar jurídicamente la moralidad? Párrafo a resaltar. Porque acá, primero, nos está remitiendo al texto que venimos compartiendo. ¿Sí? Cuando entre paréntesis, la Porta dice Hart, 1963, está yendo al texto que venimos discutiendo hasta el momento. ¿Ok? Y ahí entonces nos está sintetizando la idea, yo diría, fundamental del positivismo conceptual o el positivismo jurídico hartiano, que es esto de proponer una separación conceptual, pero no por esto negar las permanentes relaciones, yo les diría hasta intersecciones entre el derecho y la moral. O sea, que yo pueda definirlos en forma independiente y proponerte un concepto de norma jurídica sin carga valorativa, sin carga moral, meramente descriptiva, enunciado con criterio de verdad por correspondencia, no significa que no asuma que en paralelo a la posibilidad de la separación conceptual existan intersecciones permanentes, terrenos en los que el derecho y la moral se unen cual trenza. Piensen en dos sogas
2 sogas que se trenzan. Y ahí entonces aparece, primero, relación histórica. Hay una relación histórica, no me jodan. De hecho, si yo atiendo a la lectura de los hechos, me voy a dar cuenta que muchas comunidades han positivizado aquello que la comunidad entiende como bueno o como malo. Y a la inversa, me voy a dar cuenta que ciertas legislaciones han transformado la moral positiva, la moral pública. El avance en la normativa de diversidad sexual claramente muestra, de acuerdo a los trabajos de campos más recientes, muestran una transformación en las convicciones morales de la sociedad. ¿Me siguen con esto? Segunda intersección, segundo enlace, segunda trenza. Siempre nos va a preocupar, siempre nos va a inquietar, siempre nos va a llamar la pregunta acerca de la justicia de la ley, porque hete aquí que la ley se presenta como aquello en pos de la justicia. Entonces, volviendo a Bobby otra vez, que yo conozca que una norma sea válida, no me va a alcanzar si quiero pensar el derecho, porque me voy a preguntar en algún momento, ¿esa validez es justa? ¿Me gusta esa ley? ¿No me gusta? ¿Me parece razonable? ¿No razonable? ¿Me parece un atropello? ¿Me parece...? Esto está en nuestra cabeza al momento de pensar en términos filosóficos del derecho. Hay ahí un enlace, y en ese enlace aparece una pregunta maravillosa que es, ¿cómo recorro el camino a la respuesta de esa pregunta? Porque preguntarme si una norma es válida es súper fácil de responder. Voy a los hechos. La norma se sancionó de acuerdo al procedimiento constitucional. Ahora, cuando vos me preguntás si algo es justo o injusto, me meto en un quilombo de la hostia. ¿Cómo respondo a esta pregunta? Y en este plano, que conforme a Laporta y a todos nuestros autores, es el plano de la ética normativa, yo tengo que aproximarme a una disciplina que se llama filosofía moral, que va a presentar los criterios por los cuales uno puede proponer una tesis acerca de lo justo. Tercer enlace. ¿Qué pasa cuando la mayoría de la población propone determinadas costumbres y aborrece otras? ¿Qué pasa si la mayoría detesta la homosexualidad? ¿Qué pasa si la mayoría detesta que 2 mujeres sean madres? ¿Qué pasa si la mayoría detesta que los pibes fumen porro? ¿Qué pasa si la mayoría está en contra de que yo me quiera morir y pueda morirme? ¿Puede la noción de corrección moral mayoritaria ser justificación necesaria y suficiente para la ley? Y esta es la cuestión que Laporta desarrolla en el texto que invité a leer. ¿Puede la moral positiva ser reforzada por aparato represivo del Estado? La respuesta va a ser no. Pero para entender por qué la profe es tan enfática en el no, hay que antes decir que estamos situados en determinados presupuestos, a saber, por sobre todo,
en la concepción de un Estado liberal constitucional. Y si no entendemos esto, no podemos seguir. Porque para entender el texto de Laporta hay que tener como punto de partida la corrección moral del Estado liberal constitucional. Laporta está diciendo, con el Estado liberal constitucional nace un nuevo fundamento moral de justificación del monopolio de fuerza. Y acá entonces los invito a que juguemos a ir para atrás, más para atrás, más. Y estamos situados al momento de la Revolución Francesa. Qué lindo. Lindo las bolas. Andá vos al 1789, a mí déjame acá. Ni por casualidad quisiera estar ahí, olvídate. Menos siendo mujer. Imagínate. A la hoguera la piba, a la hoguera derecho. No. Déjame acá, por Dios. Pero ¿por qué me desconcentrás? Que venía bien. Volvamos. A lo que voy es, quiero que piensen esto. Ahora lo llevo de nuevo al futuro. Para que quememos un poco nuestra cabeza. Somos hijos nosotros. Creo que acá hay varias, o sea, hay distintas generaciones en este grupo, ¿no? Pero digamos que los más niños nacen en un paradigma que no discute algunos principios básicos como la existencia de derechos humanos o un régimen constitucional. Yo, chicos, todavía recuerdo como uno de los eventos más hermosos y más emocionantes de mi vida, ir a Cococho de mi papá en el 83 con una boina blanca y celeste y escuchar desde los hombros de mi papá su llanto, un llanto tan hermoso. Y esa Plaza de Mayo que era un corazón entero latiendo de dolor y de alegría. Esto yo no lo puedo transmitir, porque mis niños, mis sobrinos, son democráticos per se. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy estamos todos en una suerte loca, muy loca, no en la Argentina, en el mundo, de instancia jodida, quizá no haya vuelta atrás, en relación al sistema de representación. Hay un problema en el paradigma de la representación, y esto basta leer las noticias del mundo y de nuestro propio país. Ahora, en aquel momento, el Estado se estaba alzando y se estaba proponiendo habiéndole ganado a Dios como fundamento del monopolio de fuerza. Esto, por Dios, intentemos llegar hasta ahí. Esto es terriblemente poderoso. Y entonces se nos ocurre que en lugar de Dios nos va a gobernar la ley, que está pensada, proyectada y administrada por nuestra cabeza. Y somos sujetos humanos protagónicos. Y la metafísica empieza a ser mirada con lupa. Y empezamos a creer en la posibilidad de ser hacedores de la propia vida. E irrumpen las banderas primeras de los derechos civiles y políticos. Y hay libertad de religión después de tanta miseria y tantas guerras de religión. Y hay libertad de expresión.
Y hay voto. Ahí estamos cuando cambia el fundamento moral del Estado. Entonces, después de tantas guerras de religión, después de tanta mierda, parece que el mundo se enciende en ese iluminismo absoluto y dice, esos que nos mandan no se pueden meter en nuestra cama, no se pueden meter en nuestra cabeza, no me pueden tocar el cuerpo, no me pueden condenar sin una ley que yo no conozca previamente, no me pueden encerrar de por vida. Todo esto están haciendo el principio de legalidad, el principio del juez natural, el principio de no intromisión estatal en cuestiones de ámbito privado. No es tan fácil que esto sea comprendido en una misma dirección y con la misma extensión, porque si hemos leído el texto, vamos a advertir que hasta el año 1960 la homosexualidad era un delito tipificado en el Código Penal. Y hasta el año 1994 o 2002, no me acuerdo bien de qué año es el fallo FAL, la violación no era justificación para un aborto legal. Y hasta hace pocos años la profe era alumna de Derecho. La mujer firmaba con su nombre y apellido y luego la partícula de, y el apellido del marido. Que cambia el mundo. Entonces, esta relación no es tan sencilla porque ustedes fueron testigos conmigo de un debate acerca de la legalización del aborto. Y también van a ser prontamente invitados conmigo a la famosa discusión sobre la legalización del consumo de marihuana. Y ahí en los cajones están las discusiones acerca de la eutanasia. Ahora, ¿cuál es el criterio que el Estado liberal propone para afirmar cuándo sí y cuándo no el Estado puede entrometerse? ¿Cuál es el límite? Y acá otra vez los invito a pensar en el lenguaje y en su vaguedad, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública serán exentas de la autoridad de los magistrados, quedando reservadas solo a Dios. Y este artículo 19 se me presenta desde 1859 hasta ahora, interpretado cientos y cientos y cientos de veces, con mayor o menor extensión. Y cuando pienso a qué se debe, aparecen los cambios históricos, los cambios morales, pero también las concepciones políticas. Porque Estado liberal constitucional somos todos. Ahora, ¿qué es ser un Estado liberal constitucional? Y acá el autor que estamos siguiendo, junto con Hart y otros varios, proponen un principio, y por eso mi remisión al artículo 19, un principio que podría proponerse como el principio del Estado liberal constitucional. El principio de daño. Autor: John Stuart Mill. Comentario: autor exquisito, si los hay. Exquisito, si los hay. Tan, pero tan, pero tan, pero tan exquisito que es propuesto como fuente por todas las direcciones políticas. Y aparece Stuart Mill
desde la perspectiva de la derecha, desde la perspectiva de la izquierda, desde la perspectiva del centro, y hasta del anarquismo. Tan rico es, ese principio de daño tan rico es. Porque si atendemos al artículo 19, la vaguedad es patente. Porque la acción privada, y acá otra vez les pido que pensemos en las intersecciones. Miren si no hay intersección entre el derecho y la moral al momento de interpretar la norma. ¿Hasta acá me siguen, más o menos? ¿Todos? Sí, ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces me gustaría, si esto quedó claro, que pensemos cual cuadro sinóptico en que el autor está proponiendo, remitiéndonos a Hart, que una cosa es la distinción conceptual, otra cosa son las relaciones permanentes entre el derecho y la moral, que entre estas relaciones está haciendo foco en la relación del reforzamiento de la moral por el derecho. Se está preguntando, ¿pueden las convicciones morales de la mayoría ser reforzadas por el aparato jurídico? A la luz del principio de daño nos dice no. Y acá aparecen dos conceptos a los que propongo atender especialmente, que son moral positiva y moral crítica. ¿Sí? Vamos a llamar moral positiva. Recuerden cómo la profe rompió con el tema de lo positivo es lo opuesto, lo positivo es lo opuesto. La moral positiva es la moral puesta por nosotros en la realidad de todos los días. Es el conjunto de principios, de convicciones, de costumbres que seguimos una mayoría de la sociedad. Mayoría en términos numéricos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo bastante desprolijo, pero creo que sirve para entender la cuestión. Creo que también puse este ejemplo por alguna otra cuestión en alguna clase anterior y por eso lo vuelvo a usar. Si ustedes se enteraran que yo convivo con 3 hombres y yo les dijera que tenemos una cama gigante donde dormimos los 4 juntos, tenemos sexo juntos, a veces no, a veces sí, entre ellos, conmigo, desayunamos juntos, la pasamos bárbaro. Si ustedes se enteraran de esto, no me mientan, más de uno. La felicitamos, profe. Bueno, vamos Pero con sí, el va, poliamor, carajo. Pero, a Muy ver, bien. si yo dijera esto, más allá de las felicitaciones de Nahuel, ¿ustedes creen que esto es mentira? Chicos, vengan, preséntense. No se animan, son todos tímidos. Son todos tímidos. Son tontos, ¿eh? Bueno, a ver, más allá de las felicitaciones de Nahuel, yo creo que si uno sale a la calle con libreta en mano, cabildo y juramento, y empiezo, señora, señor, niño, niñe, ¿qué pensás de...? Yo creo que... o sea, no dudo de que más de una opinión resultaría más cercana a la idea de la lujuria o desequilibrio mental que a la libertad. A ver, no resulta todavía sencillo, chicos. Y esto lo digo a la luz de comentarios de Twitter que leí sobre este hombre que tuvo un hijo a los 83 años. ¿Cómo se llama el mail? Cormillot. Cormillot. Sí, profe, Bueno, si dijo ustedes que quería leen, vivir hasta los 105 años para pero, ver al sí, hijo pero si ustedes recibido. leen los comentarios de la gente, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Por qué no te, o sea, ¿por qué nos metemos en la vida del otro?
¿Qué nos pasa cuando lees esos comentarios? El texto de Laporta, a ver, ¿en serio pensamos que ese fundamento moral nos rige? ¿Somos tan tolerantes como creemos? Esa diversidad, ¿es una bandera que abrazamos en la práctica de todos los días frente al otro? Ay, yo personalmente no me atrevo a decir que sí. No me atrevo. Ahora, Laporta nos está invitando a pensar qué es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado. Porque el Estado, a partir de esas reglas que proponga, también va a invitar, conforme a una de las relaciones entre el derecho y la moral, a transformar nuestras prácticas morales. Y en este sentido, Laporta remite a dos conferencias importantes que hubo, una en los Estados Unidos y otra en el Reino Unido, acerca de si el sistema penal tenía que proponerse como el sistema de resolución frente a determinadas cuestiones como la homosexualidad o la prostitución. Estamos en 1960. Y la mujer que ejercía la prostitución, sola y solita mi alma, no con un proxeneta atrás. ¿Se entiende? Una mujer o un hombre, porque ahora hay muchísimos que deciden ejercer la prostitución, eran hasta ese momento penados por la ley. Penal. O sea, podías ir preso por dedicarte al oficio de coger por dinero. Pero también podías ir preso si te gustaban las nenas siendo nena o los nenes siendo nene. Podías ir preso por tener una pareja de tu mismo sexo. En 1960, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Por supuesto que también acá. Ahora, esto se revierte a partir de estas conferencias, donde la respuesta a estas cuestiones es: no es razonable ni correcto reforzar mediante la norma jurídica las convicciones morales mayoritarias. Y acá entonces el debate más interesante para analizar es el de Hart con Devlin. Porque acá va a aparecer ese otro concepto que les invito a pensar, que es la moral crítica. La moral crítica tiene que ver con pensar, reflexionar acerca de la justificación que proponemos para nuestras creencias morales. Entonces sería, por ejemplo, preguntar: ¿por qué te molesta que dos personas del mismo sexo tengan hijos? ¿Por qué te molesta que tu vecino fume chala? ¿Por qué te molesta que una persona pueda decidir cuándo se quiere morir? ¿Por qué te molesta que ella tenga 4 tipos en su casa y se quiera casar con los 4? ¿Por qué te molesta que la profesora sea transexual? O sea, ¿qué hay detrás de mis convicciones morales? Y aquí, que más de una vez vamos a encontrar y vamos a seguir encontrando, más que argumentos, falacias, tales como la tradición. Mi mamá me enseñó algo porque mi abuela se lo enseñó y mi bisabuela se lo había enseñado, y entonces yo estoy convencida, porque así fui educada, de que es correcto. O, peor aún, no me parece que son buenos los paraguayos porque me caen mal. ¿Pero qué te hicieron? Nada, me molesta cómo hablan. Miki Vainilla. ¿No? Para el que me sigan mis preferencias televisivas. Miki Vainilla.
¿Qué? ¿Me van a decir que nunca les pintó el Mickey Vainilla? No les creo. ¿Saben por qué no les creo? Porque todos nosotros conformamos una comunidad situada. Y todos acá tenemos carita de porteño. ¿Por qué pienso que siempre va a haber pobres? ¿Qué argumento hay atrás de esta estupidez? Mi papá, que me lo dijo desde que nací, y me contó el mundo como un mundo en el que era natural que siempre hubiera pobres. Ese hombre está loco, porque ese argumento es falaz. Profe, Sí, señora, otro ejemplo puede ser cuando pero tienen claro, mucho la convicción de que si no comes carne es como que te va a jugar muy mal a tu salud. O justamente bueno, también, o que por supuesto, o que todos los veganos son locos, o que, Exacto. a ver, ¿qué pasa? ¿Por Sí. qué pasa esto? ¿Saben por qué pasa esto? Porque ninguno se detiene a escuchar los argumentos que profesan aquellos que no comen carne. Porque si uno se detiene a escuchar los argumentos, no tiene más que decir que esa argumentación es mucho más razonable que la propia, que la niega porque le gusta el asado. Esto hay que poder advertirlo, porque si no, nuestras deliberaciones públicas son torpes y pobres. Entonces, Una pregunta, profe. sí, Mercedes. Sí, ¿y esas qué serían? ¿Posiciones morales o serían prejuicios o ambas cosas serían lo mismo? Bueno, acá, muy bien. Acá Profe, cuando perdón, se va a digo, cortar. se nos Vamos, corta, ¿tienen clases vamos. después? ¿Podemos volver, profe? Podemos volver 15 minutos más, volvemos ahora y media. Denme unos minutos para tomar agua. Y media, ¿sí? Y media volvemos. Perfecto, perfecto. Sí, Dale, profe. haceme acordar, Mercedes, muy buena tu inquietud. Mercedes Sí, lo que pasa estaba es en que el no- tema sí, porque del no lo prejuicio entendí. y la... Claro, sí. porque no lo entendí, claro. por eso Ahora lo pregunto. voy a explicar, es muy oportuno. Bueno, no Gracias, sigo profe. porque se nos va a cortar y la idea va a quedar como no por la mitad, por el cuarto. 21:30, ¿sí?